A continuación vamos a hablar del dominio máximo de funciones. Cuando hablamos del dominio máximo nos referimos al máximo conjunto en el que va a estar definida la función para los valores de x. Entonces vamos a analizar diferentes casos de funciones. Van a haber funciones cuyo dominio máximo es todos los números reales, o van a haber funciones donde el dominio máximo está restringido a un conjunto más pequeño o solo tiene algunas restricciones específicas. Por ejemplo, el primer caso son funciones que son racionales. Racionales, ¿qué quiere decir? Que son funciones que tienen una fracción. En el caso de funciones que tienen una fracción, vamos a hacer algo muy parecido a algo que ya hemos hecho. Ya hemos hablado anteriormente cuando vimos ecuaciones fraccionales de restricciones. Entonces, cuando una función es solo una fracción, lo que vamos a limitar son sus restricciones. Es decir, voy a sacar cuáles son sus restricciones. Recordemos que las restricciones son los valores donde el denominador da 0. Entonces vean que nosotros tenemos el denominador aquí, que es x menos 4. Lo voy a igualar a 0 y voy a tener que una restricción es cuando x es igual a 4. Eso hace que el dominio de esta función, le vamos a poner así, el dominio de f va a ser todos los números reales menos el 4. ¿Qué significa eso? Que esta función está definida para cualquier número real excepto para el 4, porque el 4 es una restricción, es un valor donde la función se indefine, ¿no? En este caso, esta función que tenemos aquí también es una función, pero tiene dos fracciones. Voy a trabajar esta fracción y esta fracción, y voy a sacar sus restricciones. De aquí, las restricciones serían, voy a ver el x a la 2 menos 4 cuando es igual a 0, y voy a ver cuando x a la 3 menos 2x a la 2 menos 3x es igual a 0. Ven que de aquí voy a tener, factorizando x menos 2 y x más 2, voy a tener las primeras restricciones, que son x igual a 2 y x igual a menos 2. Y de aquí, factorizando, saco una x, queda x a la 2 menos 2x menos 3. Luego factorizo por inspección, queda x menos 3 y x más 1. Tengo más restricciones, que son 0, 3 y menos 1. Es decir, que el dominio de esta función, que ahora se llama g, el dominio de esta función g es todos los números reales, pero le voy a quitar el menos 2, el menos 1, el 0, el 2 y el 3. Esas son sus restricciones, y así va a estar dado su dominio cuando es una función que es una fracción. En este caso es una función que también es fracción, pero está integrada por más fracciones. Para empezar, vamos a ver que arriba, como hay un x a la menos 2, lo voy a convertir en 1 entre x a la 2. Y abajo tengo 4 menos 5 entre x más 3. En total aquí tenemos tres fracciones diferentes. Veamos. Esto que está aquí es una fracción, tengo que sacar las restricciones. Esto que está aquí es una fracción, tengo que sacar sus restricciones. Y todo en sí también es una fracción. Es decir, vamos a empezar con sus restricciones de la siguiente forma. Veamos. De la primera fracción que está arriba, su restricción es cuando x a la 2 es igual a 0. En que x a la 2 es igual a 0, solo si x es igual a 0. Tengo ahí una primera restricción. De la fracción que tengo aquí pequeña es cuando x más 3 es igual a 0. Esa va a ser sus restricciones. Cuando x es igual a menos 3, tengo ahí otra restricción. Y de la fracción grande, vean que este es su denominador. La parte de abajo de esa fracción grande es todo esto. Entonces también tengo que ver cuando 4 menos 5 entre x más 3 es igual a 0 para obtener otra restricción. 4 es igual a 5 entre x más 3. Paso para allá. Paso el x más 3 a multiplicar. 4 por x más 3 es igual a 5. 4x más 12 es igual a 5, multiplicando aquí, ¿verdad? 4x es igual a 5 menos 12, es decir, que x es igual a menos 7 sobre 4, es otra restricción. Entonces el dominio de esta función, que esta función se llamaba la función h, va a estar determinado por r menos, y tengo como restricciones el 0, el menos 3 y el menos 7 cuartos. Es decir, en orden menos 3, menos 7 cuartos y 0 son las restricciones de esa función. Veamos la siguiente función, es cuando tenemos radicales. Los radicales cumplen lo siguiente: cuando un radical tiene índice par, como estos dos ejemplos, cuando el radical es raíz cuadrada o raíz cuarta o raíz sexta, cuando es de índice par, recordemos que lo que está dentro del radical tiene que ser positivo o 0. Es decir, yo no puedo poner números negativos ahí adentro. Entonces en este caso, para determinar el dominio máximo de la función, lo que voy a hacer es resolver una inecuación. ¿Qué necesito que pase? Que esto que está aquí adentro, 8 menos 4x, sea mayor o igual que 0, porque no puede ser negativo. De ahí nos queda menos 4x mayor o igual que menos 8. Pasamos el menos 4 ahí, recuerden que eso hace que cambie este símbolo, ahora se vuelve menor o igual. Menos 8 entre menos 4, es decir, que x es menor o igual que 2. Y que x sea menor o igual que 2 nos define un dominio de esa función g, que es de menos infinito hasta 2. Cerrado.
Cuando una función es un radical de índice par, necesitamos que el subradical, lo que está dentro del radical, sea mayor o igual a 0. Y eso es una inecuación que ya sabemos cómo resolverlas. X a la 2 menos 7x más 6 también es de índice 4. Entonces lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Factorizando eso nos queda x menos 1, x menos 6 mayor o igual que 0. Y como es una inecuación que tiene factores, debemos realizar un cuadro de signos con el x menos 1 y el x menos 6. Tenemos aquí el menos infinito y los valores que tengo, que son 1 y 6, que es donde da 0 eso, y aquí más infinito. Este da 0 en 1, este da 0 en 6, entonces recordemos menos y más, menos, menos y más. Aquí nos da más, menos y más. Ocupamos que sea mayor o igual a 0, entonces los valores donde da mayor o igual a 0, el dominio de esa función va a estar dado por de menos infinito a 1, cerrado, perdón, unión, de 6 a más infinito. Recordemos que van cerrados porque es mayor o igual que 0. En este caso es algo muy parecido, vean que tenemos un radical y tenemos dentro x a la 2 menos 3 sobre 2x más 5. Vamos a necesitar que x a la 2 menos 3 sobre 2x más 5 sea mayor o igual que 0. Vean la diferencia entre estas dos funciones. Estas son solo sus radicales, todo lo que está dentro va a ir mayor o igual a 0. Estas son dos subradicales, ahorita vamos a ver cómo haríamos esa otra. Factorizamos, recordemos que tiene que estar factorizado. Esto factorizado por diferencia de cuadrados sería x menos raíz de 3, x más raíz de 3 y abajo 2x más 5 mayor o igual que 0. Hacemos un cuadro de signos con x menos raíz de 3, x más raíz de 3 y 2x más 5. Veamos que los valores donde da 0 son raíz de 3, menos raíz de 3 y menos 5 medios. Menos 5 medios es menos 2,5 y raíz de 3 es 1, menos 1, algo. Entonces va a ir primero el menos 5 medios, luego el menos raíz de 3, luego el raíz de 3 y luego el más infinito. Este da 0 en raíz de 3. Este a 0 menos raíz de 3 va cerrado. Y el 2x más 5 va abierto, porque recordemos que si está en el denominador va a ir abierto. Si está en el denominador va a ir abierto. Aquí iría menos, menos y más. Menos, menos, más y más. Menos, más, más y más. Aquí nos da menos, más, menos y más. El dominio de esta función, que es la función r, va a ser los que son positivos. Va a ir de menos 5 medios, que va abierto porque ese estaba en el denominador, a menos raíz de 3, que va cerrado. Unión de raíz de 3, que va cerrado, a más infinito. Que es lo mismo que resolver una ecuación. ¿Qué cambia en este caso? Que son dos radicales, entonces tengo que hacerlo aparte. Tengo que hacer 2 menos x mayor o igual que 0. Ese está arriba, es mayor o igual que 0. Vean lo que pasa con el 3x más 1. 3x más 1 le voy a poner solo mayor que 0. ¿Por qué? Porque está en el denominador. Al estar en el denominador solo puede ser mayor que 0, porque no puede ser igual a 0. Recordemos que en el denominador no puede dar 0. Entonces cuando hay un radical en el denominador, solo voy a poner mayor, no mayor o igual. Ven que de aquí si espejo me queda menos x mayor o igual a menos 2. Cambiando el signo me queda x menor o igual que 2. Tengo un primer caso. Y de aquí 3x mayor que menos 1, x mayor que menos 1 tercio. Entonces, ¿qué es la diferencia aquí con este de aquí? Que en este hacemos un solo cuadro, en este lo trabajamos por aparte y luego vamos a hacer la intersección entre los dos. ¿Qué es la intersección? Voy a tomar los x que son menores o iguales a 2. Aquí está el 2, los menores o iguales son los intervalos que van para allá. Y los que son mayores que menos 1 tercio. Menos 1 tercio, los que son mayores, va para allá. Y voy a obtener su intersección, que es lo que queda entre los dos intervalos aquí. Es decir, que nuestro dominio ahora de esa función m va a ser desde menos 1 tercio abierto hasta 2 cerrado. Ese menos 1 tercio abierto porque aquí solo era mayor, no era mayor igual. Recordemos por estar en el denominador. Siguiente caso, aquí tenemos un denominador que es una raíz cuarta, es de índice par, entonces lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0. Pero por estar en el denominador solo va a ser mayor que 0 porque no puede ser 0. Mayor que 0. Factorizamos con factor común, queda x por x más 4 mayor que 0 y hacemos un cuadro con x y con x más 4 queda 0 en menos 4 y en 0. Menos 4 y 0. Y aquí ponemos más infinito. Este da 0 en 0. Perdón, estos van abiertos porque son solo mayor. Y en menos 4 abierto. Menos, menos, más y más. Nos da más, menos y más. Entonces, el que es mayor que 0 es dominio de esa función h va a ser de menos infinito a menos 4. Van abiertos porque están en el denominador. Y de 0 también abierto a más infinito. Recordemos, si está en el denominador solo va a ser mayor que 0, porque esto no puede dar 0, ¿no? Siguiente caso, estos son casos en los que el dominio es todos los números reales. El dominio de esta función g es todos los números reales. ¿Por qué? Porque esta es una raíz cúbica. Las raíces de índice impar pueden tomar dentro cualquier valor. Es decir, yo puedo poner cualquier valor de x que no va a tener ningún problema. Esto es un polinomio también.
su dominio va a ser inmediatamente los números reales. ¿Por qué? Porque no tiene restricciones. ¿Cuándo sabemos que tiene restricciones o cuándo puede cambiar su dominio? Entonces, cuando tenemos fracciones, porque hay que sacar las restricciones, y cuando tenemos raíces de índice par. Porque si las raíces de índice par, lo que está dentro tiene que ser mayor que 0. Pero si no tenemos ninguna de esas, entonces su dominio va a ser R. Por ejemplo, aquí tenemos una raíz de índice impar, dominio R. Un polinomio un polinomio de grado 2, dominio R, no tiene ni fracción ni raíz. Aquí también tenemos un valor absoluto, no tenemos ni fracción ni raíz, entonces también su dominio de una vez va a ser los números reales. Son casos en los que el dominio va a ser todos los números reales. Veamos este caso, es una combinación de los dos. Tenemos un radical, lo que está dentro del radical tiene que ser mayor o igual que 0, porque es un radical de índice par, ¿verdad? Aquí tiene que ser mayor o igual a 0 por estar dentro del radical, y de aquí tengo que sacar la restricción. Entonces voy a tener dos cosas. Voy a tener la parte del radical, que tiene que ser mayor que 0, y las restricciones, x a la 2 menos 5x igual a 0. Voy a factorizar esta primero, x por x menos 5 igual a 0. Me daría x igual 0, x igual 5. Estas son mis restricciones, ahorita vamos a ver qué hacemos con ellas. Y esta es una inecuación, vamos a factorizar, x menos 2, x más 2, mayor o igual a 0, hacemos un cuadro, x menos 2 y x más 2, hacemos el cuadro de signos, menos infinito, menos 2, 2 y más infinito. Este va a 0 en 2, va cerrado porque está arriba, menos, menos y más. Y este va a 0 en menos 2, va abierto, menos, más y más. Aquí da más, menos y más, ¿no? Vean lo que tenemos ahora. Entonces, el dominio de esta función, que se llamaba la función f, necesitamos de esta parte que vaya de menos infinito a menos 2. Y de 2 a más infinito, porque son los que son mayores o iguales a 0. Pero no puede tomar ni el valor ni de 0 ni de 5. Entonces voy a excluir el 5. Ok, ven, ¿por qué solo excluí el 5? El 0 y el 5 son restricciones. Pero el 5 sí está en este intervalo, el 0 no está, entonces no hace falta quitarlo. Entonces de nuevo, veamos. De esta parte, como es mayor o igual a 0, me da que tiene que ir de menos infinito a menos 2 y de 2 a más infinito. Pero tengo restricciones, que son el 0 y el 5, es decir, las restricciones hay que excluirlas. Y solo estoy excluyendo el 5, ¿por qué? El 0 no lo excluyo porque el 0 no está en este intervalo. Vea que va de menos infinito a menos 2 y luego va de 2 a más infinito. El 0 no está ahí, entonces no hace falta excluirlo. Pero el 5 sí, porque el 5 está en esta parte de este intervalo. Entonces por eso el 5 sí tendríamos que excluirlo. Y otro ejemplo que tenemos aquí, veamos, es dos casos. Vamos a ver, dos cosas tenemos aquí. Tenemos un radical aquí. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. En ese caso el radical está abajo, pero no tengo que poner mayor, porque el radical no está solo. Si el radical estuviera así, tengo que poner solo mayor, porque podría dar 0. Pero aquí sí puede dar 0, porque si esto da 0 no hay problema, porque hay un 2 además restando. Entonces voy a hacer dos cosas. Primero, el x más 3 tiene que ser mayor o igual a 0 por estar dentro del radical. Pero todo esto en sí es un denominador, entonces son restricciones. Y voy a sacar ahí las restricciones, que es que la raíz de x más 3 menos 2 es igual a 0. Son dos cosas aparte. Ven que el radical usé dos veces. Uno para clasificar o determinar cuándo es mayor o igual a 0 lo que está dentro del radical. Y otro para sacar las restricciones, porque todo esto es un denominador. Ven que esto me daría que x es mayor o igual a menos 3. Y de aquí despejando, la raíz de x más 3 es igual a 2. Elevo al cuadrado. X más 3 es igual a 4. X es igual a 4 menos 3, que es igual a 1. ¿No? Entonces tengo una restricción que es 1 y ocupo que x sea mayor o igual a menos 3. El dominio de esa función h va a ser, como es mayor o igual a menos 3, va a ser de menos 3, perdón, va cerrado. De menos 3 a más infinito, pero debo excluir al 1. El 1 vean que está ahí, entonces lo excluyo. Está dentro de ese intervalo, tengo que excluirlo. Ese sería el dominio de esa función. Y el último ejemplo que vamos a realizar es este. Vean que es una raíz séptima. Habíamos dicho que cuando la raíz era de índice impar, no hay ningún problema. Adentro puede tomar cualquier valor. Pero hay una dificultad y hay un problema que tenemos que tener. Es decir, la parte de la raíz no me interesa, porque es una raíz séptima. Pero sí me interesa esta parte, que es un denominador. Entonces, en este caso, aunque tiene raíz, al ser impar, tengo que sacar sus restricciones. ¿Por qué? Las restricciones no son por la raíz, sino por el denominador. 7x menos x a la 3 lo igual a 0. Saco una x y me queda 7 menos x2 igual a 0. Factorizo por diferencia de cuadrados, me queda la raíz de 7 menos x, la raíz de 7 más x, y me dan valores que son 0 de aquí, raíz de 7 y menos raíz de 7. Es decir, el dominio de esa función, que se llama la función f, solo tengo restricciones. Recordemos que le ponemos r menos raíz de 7, 0 y raíz de 7. De nuevo, al ser una raíz de índice impar, eso no lo utilizo, porque las raíces de índice impar tienen dominio R, pero tiene un denominador, entonces tenemos que sacar las restricciones. Y las restricciones nos dieron esas tres que está ahí, le ponemos R menos esos valores.
Así es como hacemos dominio máximo de las diferentes funciones.